Buen día a todos. Qué bendición verles. Buenos días. Vamos a iniciar dando gracias por lo que va a ser servido en la mesa de nuestro Padre. Venimos a tu presencia, vivimos en tu presencia y hoy podemos reunirnos como hijos, sentados a la mesa para recibir el pan de vida que tú provees en Jesucristo. Gracias por todo lo que has estado cumpliendo en cada vida, en cada corazón creyente, y por lo que seguirás añadiendo en este ágape contigo a cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Maestro, el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, el que nos invita a conocerte vivencialmente. Gracias, Padre, por tu fidelidad en amor a cada uno de nosotros y por remover toda distracción, toda detracción de nuestros corazones para que en la libertad que produce tu Espíritu podamos escucharte claramente. Gracias en Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos ocupados en nuestra salvación. Esa es la instrucción del Espíritu Santo a cada hijo. Tú y yo somos el objeto de la atención, del amor y del trabajo de Dios. Y la promesa es que vamos a ser hechos perfectos. Ahora, yo no sé dónde vas tú con el proceso de aceptarte en fe. Fe es el estado de tu espíritu que le da crédito a Dios. ¿Qué es eso? Bueno, pues si Él te promete algo, fe es el poder divino que te permite darlo por hecho y vivir el proceso del cumplimiento. Y por eso Dios dice, diga el débil, fuerte soy. No alegues con que espérate, todavía estoy débil. Declárate fuerte porque le estás dando crédito al que va a cumplir su promesa en tu vida. Entonces, es solamente en fe, y fe es un producto de Dios en ti, no es algo que tú generas, no es algo que unos tienen más que otros. La fe opera cuando escuchas a Dios y le haces caso. ¿Y cómo le hago caso a Dios? Le tomo la palabra. Porque todo lo que Él te habla no está en tus posibilidades. ¿Sí? El tiempo en el que Dios habló a los seres humanos para que, conforme a su esfuerzo, obedecieran mandamientos y decretos que Él instituyó en su relación con la raza humana, ese tiempo se acabó. Y hoy nosotros estamos en otra etapa que Jesús vino a y Él produce en nuestro espíritu sus virtudes, que conjuntan la vida eterna, y por esa razón podemos participar en la naturaleza divina. Entonces, nada de lo que Dios te habla está en el dominio de tu capacidad, sino en el absoluto dominio de su poder, pero su poder operando en ti. Y eso es lo que la salvación es, finalmente. El producto de la salvación es que ya no tengas nada que ver con la naturaleza humana y participes
absolutamente, totalmente de la plenitud de Dios, de la naturaleza divina, como hijo, como hija, amados que en la semejanza de Jesús vivimos el ser uno con Dios. Bueno, el Espíritu Santo está muy, muy, muy interesado en que cada uno de nosotros comprobemos en nuestra vivencia personal la fidelidad de la palabra divina y del poder de Dios, porque conforme tú vives lo que Dios es capaz de hacer en ti, y ves el contraste absoluto entre la capacidad humana que usaste y la de Dios en ti, pues vas a abandonar y a desvestirte, a despojarte de todo intento de hacer las cosas por tu cuenta. Y eso establece en tu existencia como hijo o hija de Dios un estado constante de aborrecimiento de tus propias obras. Dios les llama obras muertas. Y obras muertas pueden ser tus buenas intenciones, tus intentos por hacer lo bueno, pero aún tus mejores justicias, las que tú produces por tu cuenta, a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Así que nos conviene pararle a todo ese asunto y ocuparnos entonces de permitirle a Dios hacer y producir y establecernos en esta vivencia maravillosa que ocurre cuando tú eliges unirte a Él en tu espíritu y cederle a Él tu ser. Por favor, permítele al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento a este respecto. Cederle a Él tu ser. Jesús dijo lo siguiente: si quieres venir en pos de mí, y esto quiere decir, si quieres vivir lo que yo vivo, si quieres ser como yo soy, entonces la puerta de entrada es una acción asombrosa. Niégate a ti mismo. ¿Ya aprendiste qué es eso? Sí. Niégate a ti mismo quiere decir, deja de ser por tu cuenta. Deja de hacer por tu cuenta. Niégate a ser quien pueda ser por tu cuenta. ¿Y entonces qué hago? Pues cuando eliges cederte a Dios, para que Él sea en ti, y tu espíritu recibe. ¿Recuerdan la ilustración que hemos recibido en varias sesiones de visualizar nuestro espíritu como una cámara, un compartimento, una vivienda con dos espacios? Y Dios viene y vive en ti, pero no te invade. Él respeta tu autoridad personal. Él respeta tu decisión. Él está presente con un solo propósito: darte vida. Y ese darte vida quiere decir darte lo que Él es, porque Él es vida. Pero esa vida está detenida. Ahí está Él. Dios no viene a ti en porcentajes. La Escritura dice, Dios no da el Espíritu por medida, ¿no? Dice, tengo un 1% y luego te añadimos 2 cuando hagas méritos, ¿no? No, Él te lo da. Él está en ti para darte lo que Él es. Pero está esta puerta.
que tú gobiernas. Y el gobierno de esa puerta es muy sencillo. Opera en cederte a Dios, permitirle a Él ingresar a tu ser para que lo que Él es te inunde y te haga, como Jesús dijo, te haga fluir lo que Dios es. O te niegas a ello porque tú quieres hacer las cosas a tu manera, en tu capacidad, con tu sabiduría, etcétera, etcétera. Y ese es un aprendizaje muy sencillo. Porque lo que vas a comprobar es que es una elección de tu corazón, no un esfuerzo. Cada vez que algo te esté costando trabajo, está ocurriendo en tu poder, no en el de Dios. ¿Sí? Entonces esta ideología, esta idiosincrasia de hay que echarle ganas, es opuesta a la vida divina. ¿Sí? En la vida divina no tienes que echarle ganas. Lo que tienes que hacer es negarte a echarle ganas. Y lógico, ¿verdad? Para la mente humana. Por eso hemos leído lo que dice el Espíritu Santo. Para el hombre natural, para el ser humano, las cosas de Dios son locura, porque no las puede comprender, puesto que se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, nuestra vida como hijos es una vida que solamente funciona en comunión. La palabra comunión necesita ser rescatada en nuestro entendimiento para significar la acción de cederte a Dios, de hacerte uno con Él. Y para esto, ten presente también lo que Dios nos ha hablado en otras ocasiones, de que la unión tuya con Dios no produce una mezcla de dos. A mí me encanta echarle un poquito de crema a mi café, ¿no? Y hago una mezcla. Ni tomo crema ni tomo café. Tomo café con crema. Sí, le cambio a las dos. La mezcla, la unión, comunión no produce una mezcla de dos. Dios no se mezcla con nadie. Comunión produce uno. Dios en su pureza, en su santidad. Y tú y yo participando de Él. Entonces, esto es algo asombroso. Y el estado final de la salvación es que en ti habite la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3 lo declara así textualmente. Y es a donde el trabajo de Dios conduce. A que cada uno de nosotros seamos de toda la plenitud de Dios. Entonces, conduce a sugestiones y a ilusiones, y toda ilusión merece una desilusión. Dios no trabaja en ilusiones, pero Él sí te da revelación, y la revelación divina alumbra los ojos de tu entendimiento para que puedas verte siendo lo que Dios se compromete a cumplir en tu vida. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a permitirle a Dios avanzar
en su trabajo de renovar nuestro entendimiento. Si toda la obra de la salvación en la persona que ha abierto su corazón a Jesús es la obra de renovación, puesto que la obra de misericordia le ha sido aplicada. En la Escritura se usa esta palabra imputada, ¿no? Es establecida en ti. La obra de regeneración, Dios la ha operado en ti. Pero ahora viene tu entendimiento. Y ese es el trabajo constante. Porque ¿cuántas horas de tu día despierto piensas? Hola. Somos seres pensantes, ¿cierto? Pero fíjate la importancia de lo que piensas. Quiero invitarte hoy a empezar en Romanos el capítulo 8. Y cada vez que Dios habla, Él habla desde su perspectiva de las cosas. Él llama lo que no es como si fuese, porque cuando a Él le toca cumplirlo, Él lo da por hecho. Esto así va a ser. Y por eso en la Escritura, por ejemplo, hay mención de que el Cordero, Jesús, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? La mente divina opera en otro nivel, pero esa es tu mente ahora. Y quien se acepta en la nueva creación, se abre al trabajo de la renovación del entendimiento. Y el que no transiciona a la nueva creación se queda en la mente humana y es incompatible con Dios. Estos dos canales nunca se cruzan, ¿sí? Por eso Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, hablando a los seres humanos. Ni mis caminos sus caminos. Nunca se van a unir, nunca se van a encontrar. No van así, van así. Pero al nacer de nuevo te es dada la mente de Cristo. Bueno, si transicionas a ser una nueva criatura en tu corazón, te aceptas así, entonces ahora fíjate lo que habla el Espíritu Santo. Dice, ahora pues, Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a personalizarlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús, y que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pausa ahí. Cuando aceptas esta verdad para ti, y esto es cómo trabaja el Espíritu Santo, la renovación de tu entendimiento. El asunto es, ¿crees a Dios poderoso, fiel para cumplir eso en tu vida? O tu mente se va al, no, pues yo quisiera, yo sé que esa es la meta, pero pues ahí estamos echándole ganas, Dios sabe que es difícil porque pues soy humano. ¿Te das cuenta de todos los argumentos que pelean en contra de fe? Fe es bien sencilla. La única pregunta de fe ¿es capaz Dios? Sí. ¿Es fiel? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Le doy crédito. Y puedo ubicarme en esta palabra para que Él entonces se ocupe de cumplirla. Y por eso cuando declaras
te declaras en esta palabra, cuando te aceptas en lo que Él declara de ti, da inicio el proceso del cumplimiento, no antes. ¿Quieres entender por qué has vivido, algunos de nosotros hemos vivido décadas de fracasos? Pues porque no hemos aprendido a vivir fe. Y podemos orar, ayunar, subir, bajar, decir esto, aquello. ¿Y producir qué? Nada. Porque Jesús lo declara. En Juan 15, Él dice, separado de mí, nada puedes hacer. Pero Él hacer en ti, por supuesto que Él en eso quiere ocuparse. Entonces, vamos de nuevo. Ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús y que no ando conforme a la naturaleza humana, la carne, sino conforme a la naturaleza divina, el Espíritu. Y hay una razón para eso. El versículo que sigue dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es amplísimo, pero solo para que el Espíritu Santo eslabone hacia dónde vamos. Esto declara el cambio de régimen que nos gobierna. ¿Sí? Nacimos sin pedirlo, sujetos a la ley del pecado y de la muerte, por herencia adámica. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una ley superior a la ley del pecado y de la muerte, me ha librado de esa esclavitud. Otra vez, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando de mí? Pon especial atención a lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, porque el Espíritu va a hablar verdad. Y tu mente no renovada va a alegar. Eso es así. Y en medio estás tú, la nueva creación, y tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a creer? ¿A los argumentos que se levantan en ti en contra de esta verdad? Y esos argumentos pueden parecer muy correctos. Por eso Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces no te fíes de tu propia prudencia. El que quiere crecer y vivir la salvación de Dios, aprende a tener pavor de hacerte caso a ti mismo. El enemigo es un engañador, sí, pero él no vive en ti. Su mejor intento es estarte lanzando pensamientos de engaño, de provocación, de tentación, de aquello, para que te distraigas, para que te confundas, para que aceptes la provocación a no vivir comunión. Pero hasta ahí, ahora, tú le das lugar, pues su muerte opera en ti. Pero la autoridad es tuya. Y la decisión de estar en fe o no es tuya. La obligación de proveerte fe es de Dios y Él la cumple. Fe viene por oír a Dios hablarme. Entonces, ¿soy sujeto de la ley del Espíritu de vida o soy sujeto de la ley del pecado y de la muerte? ¿Te das cuenta cómo en cada
declaración divina hay un proceso a vivir. ¿Sí? Y tantas veces nos vamos de vuelo. Sí, ese ya me lo sé. No sabes nada si no lo vives. Entonces, vamos a seguir leyendo, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en mí, que no ando ya conforme a la carne, a la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. ¿Quién está haciendo el trabajo? Dios. ¿En quién? En mí. Ahora, el próximo versículo es donde empieza el corazón de lo que hoy Dios quiere invitarnos a cada uno a recibir y a vivir con Él. Fíjate, esta definición es importantísima. Porque los que son de la carne, los que son humanos, piensan en las cosas de la carne. Pausa. Es natural. No puedes pedirle a una vaca que deje de pensar en comer pasto. Es vaca. Esa es su chamba. Dar agachada ahí, llenándose el estómago para poder tener su existencia. No puedes pedirle a un ser humano que piense de otra forma. Entonces, si en tu entendimiento tú todavía sigues siendo humano, esto es lo que piensas humanamente. Y vamos a llegar un poquito más abajo y ver el producto de los pensamientos y por qué Dios tiene que renovar nuestro entendimiento. Porque el entendimiento es lo que produce el pensar. ¿Sí? Cada persona piensa conforme a lo que entiende. Y por eso hay millones de versiones, billones de versiones de lo mismo. En cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero no en la familia divina. En la familia divina hay un entendimiento, el que da el Espíritu. Y por eso puede haber verdadera unidad. Entonces, los que son de la carne, los que son humanos, piensan en las cosas humanamente. Y los que son del Espíritu, son nacidos de Dios, piensan en las cosas divinamente. Es un parteaguas, es un contraste, son dos opuestos que nunca van a encontrarse. Para nosotros, de manera individual, es importantísimo vivir la transición, ¿sí?, de pensamiento. Cada vez que le das lugar a pensamientos humanos en ti, te estás sometiendo a esa naturaleza voluntariamente. Y esa naturaleza es del dominio del diablo. Entonces,
la vida de tu mente, la vida de tus pensamientos, o vive de la fuente humana, cuyo Jesús lo declara en Juan capítulo 6, donde dice que el diablo es padre de mentira, porque no hay verdad en él. Y él es la fuente del pensamiento humano. O vive de la fuente de Dios, provista por el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad. ¿Sí? Y tú lo decides. Ahora, vamos a continuar escuchando para tener el cuadro completo. El punto de este verso es que veamos lo que es natural a las dos especies. Humano piensa humanamente. Divino piensa divinamente. Es natural. Pero ahora vienen las consecuencias. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hola. El ocuparse de la carne es muerte. Que no haya confusión en ninguno de nosotros cuando Dios menciona esta palabra carne, no está hablando del cuerpo físico, por favor. Eso es uno de los peores engaños inventados por el mentiroso. Tu cuerpo es ahora templo de Dios. Entonces, si me ocupo de alimentar mi cuerpo y el cuerpo es la carne, pues estoy en muerte. No, son tonterías. La carne es un sinónimo de la naturaleza humana. Y lo que Dios está diciendo es, si te ocupas de lo humano, va a producir en ti muerte. ¿Qué es muerte en el lenguaje divino? Pues muerte no es la cesación de vida, como dice el diccionario humano. Muerte es la condición del espíritu que permite una existencia en corrupción. Temor. Las listas que Dios da, si quieres echarle un vistazo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, Gálatas capítulo 5, para empezar. Y ahí vas a ver la descripción de lo que es muerte. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a usar situaciones sencillas, prevalentes hoy en día, cuando te pones a pensar en la economía durante este tiempo y lo piensas humanamente. ¿Qué produce en ti? Si lo piensas humanamente, produce gozo, produce confianza, produce gratitud, produce ¿qué? Pues en el mejor de los casos, resignación, ¿no? En el mejor de los casos. Pues ni modo, ay Dios dirá. No, Dios ya dijo. Entonces, el mismo asunto. Vivo aquí en la tierra todavía, ¿no? No soy ya del mundo, pero aquí estoy en el mundo. Eso dice Dios, su verdad. Y ya no estoy sujeto a las leyes de maldición que operan
sobre la naturaleza humana, que impuso a Adán sobre su descendencia. ¿Sí? La ley de maldiciones: vive por méritos, gánate el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vive del chongo en tus relaciones, peleando y en celos y contiendas y disensiones. Ahora, si he nacido de Dios, vivo su bendición. Efesios capítulo 3, mi Padre me dice que me ha bendecido, perdón, Efesios capítulo 1 me dice que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cómo pienso? Pues pienso como entiendo, pienso como me veo. Bueno, mi pensamiento en Dios tiene que ser provisto por Él. Y eso es maravilloso porque el pensar en el Espíritu no es que yo piense, bueno, ¿qué dice la Biblia? A ver, voy a investigar y saco mi concordancia y uso Google, ¿no? Para ver cuántos versículos hablan de provisión y hago mi menú y le pongo y le quito y le hago y le subo y le bajo y termino con mis conclusiones y las rezo y las recito y las uso de amuleto. Eso no es divino. El método divino es muy diferente. Regreso al Espíritu, a tu Espíritu. Ahí está Dios presente. Ahí está la puertecita esa que tú gobiernas. Ahí estás tú. Ahora vamos a pensar en la economía divinamente. ¿Cómo se hace? Pues la instrucción que tenemos aquí mismo en Romanos 8 es: llamamos a Dios Papá, Abba. Esa declaración establece quién es responsable de qué. ¿Sí? Esa declaración establece quién es la fuente de la que yo vivo, de la que tú como hijo o hija de Dios vive. Abba es decir, papá, ¿qué dices tú? Me rehúso a vivir nada que yo pueda vivir solo. Me uno a ti. Quiero conocer tu riqueza, tu abundancia. Entonces el espíritu, la naturaleza divina te lleva a ver la economía en otra perspectiva. ¿Sí? Porque no vas a medirte ya por los bienes que posees. ¿Cuántas veces has orado en angustia porque el balance de tu cuenta está en rojos? Hola. ¿Cuántas veces se te sube la presión porque no te va a alcanzar? Y decimos cosas absurdas. Es que no sé cómo le vamos a hacer. Bueno, pues si tú le sigues haciendo, ten por seguro que Dios no le va a hacer. Porque o es Él haciendo o eres tú. La lógica divina es: Él es el hacedor, tú el participante. Él es el proveedor, tú el beneficiario.
Él es el dueño, tú el heredero. Entonces, te das cuenta cómo requerimos de una nueva manera de pensar que sea afín a la realidad divina. Los que piensan según la carne, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ahorita. Otro ejemplo, salud física. La raza humana opera en base a temor. ¿Sí? Entonces, esta pandemia tiene al mundo encerrado por miedo, no por sabiduría, no por fe. Y eso no quiere decir que seamos absurdos y tontos, no. Pero lo que hace que la gente se calme es miedo. Lo que hace que la gente obedezca es miedo. Eso es la naturaleza humana, opera en temor. Cuando pierde el miedo, aguas. Por eso en la relación obsoleta ya de Dios con los hombres humanos, en el antiguo pacto, todo lo que ves es el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová. Pero en la nueva relación de hijos, eso no opera, porque no tiene tu naturaleza como hijo, hija de Dios, no va a operar en una relación de miedo, sino de amor. El perfecto amor echa fuera el temor. De manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor todavía. Entonces, cuando piensas y hay producto de temor, ese temor se llama muerte, ¿sí? Pero si piensas por el Espíritu Santo, no tus pensamientos, sino los que Él produce. ¿Qué produce la seguridad? Por ejemplo, vienen a matarme. Bueno, Padre, si tú les permites matarme, matar mi cuerpo, pues gracias, porque así decidiste que se acabe mi tiempo en la tierra. No pasa nada. No es mi pensamiento, es lo que el Espíritu Santo te dé. No inventen, ¿sí? Tristemente, hemos sido presas de mil y unas versiones de cosas que hay que hacer y engaños que el enemigo inventa y que gente incauta se presta a propagar basados en la Escritura, pero no nacidos del Espíritu de Dios. Doctrinas de hombres. Tú tienes la seguridad absoluta de andar en la verdad si vives la mente de Cristo. ¿Cómo se vive la mente de Cristo? Escuchando. Porque el Espíritu Santo fielmente te va a indicar lo que requieres oír para que, fíjate el contraste, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te gusta el contraste? Ahora, ¿por qué lado te alineas? Porque el que va a decidir, y después de esta sesión
El Espíritu Santo se va a encargar de recordarte. Hey, es muy sencillo lo que estás eligiendo, muerte o vida. Tú lo eliges. Date permiso de procesar las cosas humanamente, muerte. Oye, pero soy hijo. Pues sí, pero no estás viviendo la vida de un hijo. Todavía te das permiso de tener esa arrogancia, de confiarle a tu raciocinio más que confiarle al Espíritu de Dios. Incontables personas me han dicho a mí a través de los años, sí, Cristóbal, pero mira, yo sé que tú hablas muy bonito y que no sé qué, pero las cosas no son así. Vamos a ser realistas. A lo mejor donde tú vives, allá, quién sabe dónde vives, ahí sea muy bonito, pero aquí donde yo vivo, hombre, aquí está, esta es otra cosa, aquí tienes que saber. Pues es muy sencillo, vives en el espíritu o vives en la carne, no importa si estás en China, Japón, México, Nicaragua, donde quiera que estés, es lo mismo. Se trata de qué se produce en tu espíritu por lo que piensas. Y ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque, ¿sí? Cuando Dios habla a tu corazón su verdad con respecto a las cosas que estás enfrentando. Por eso es que lo hermoso de la vida divina es que es presente 24/7. No hay un asunto que no corresponda, no hay nada que ocurra en tu existencia para lo cual Dios no tenga palabra de vida que dar. Entonces la importancia de escucharle se hace obvia. Cuando Él produce mi pensar, adjunto al concepto, a las palabras intelectuales que Él eleva a mi entendimiento, está adjunto a eso, simultáneamente está vertiendo amor, gozo, paz, fe, bondad, paciencia, benignidad. Todo lo que Él es está manifestándose en mi espíritu. Entonces, qué diferente es escucharle y vivir. Su voz produce vida. Pues no dijo eso Jesús y nos lo sigue diciendo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y conforme el Espíritu Santo haga su trabajo en ti de establecerte en la vida divina, vas a resguardar tu pensamiento para Él nada más. Yo tengo, tú tienes la autoridad de elegir a quién escuchas. Y repito, la peor persona que puede escuchar es a ti mismo. Eso es un acto de arrogancia. Y la segunda peor persona, pues escuchar la voz del enemigo. Pero eso no ocurre y no puede suceder si te ocupas del Espíritu. Por eso es que la relación con Dios es en tu espíritu. Este es un lugar secreto, cerrado, privado, íntimo, impenetrable por ninguna otra fuerza, por ninguna otra influencia. Aquí no pasa nadie más. Ahí está seguro. Salte de allí, deja que vuele esto y muerte. Estado de muerte se manifiesta en ti.
Y entiende, muerte es tan sencillo como frustración, confusión, estrés. Cosas que hemos aceptado como ignorantemente, ¿verdad? Es que así es la vida. No, la vida es divina. Eso que el humano llama vida es su existencia, y esa existencia Dios le llama muerte. Y tiene que marcarse, tiene que delimitarse en nuestro entendimiento la verdad divina. Muerte es ocuparme de las cosas humanamente. Entonces, fíjate qué importante es no solamente ser expuestos a esto, sino comprobarlo. Y entender que el Espíritu Santo está presente para cumplir los servicios divinos que son requeridos con el fin de que lo que tú eliges divinamente, instantáneamente te sea provisto. Por eso es que hay una escritura que dice, antes que clamen les responderé. Porque Dios está atento a tu corazón, a tu espíritu. Él no necesita que le hables y le expliques y le cuentes y lo convenzas. Él requiere que le escuches para que Él produzca en ti reposo, confianza, amor, descanso, seguridad. Y en ese estado de ser, disfrutes su presencia en ti, vida. Cada día, cada situación, cada momento es para que vivas, para que participes de Dios. Y todo lo que no está produciendo en ti la experiencia de Dios, de su presencia, es muerte. Y entonces es importantísimo que cada uno de nosotros procedamos a tomar decisiones eternas, sencillas pero eternas, de consecuencias eternas. Mire, primera decisión es, ¿le voy a creer a Dios o no? Pues que sí, vamos por el lado bonito. Ok, ya está tomada la decisión. ¿Cómo le creo? Ah, pues me tengo que aventar toda la Biblia y los comentarios y eso y aquello y de aquí a que yo llegue allí, bueno, hay que echarle ganas. No, creerle es escuchándole. Ese es mi trabajo. Escucharle y permitirle remover de mí todo lo que en mí se opone a que no haya competencia con su voz. Y esto nos lleva a hablar del proceso, ¿sí? Ya vimos lo que Dios dice aquí. El ocuparse de la carne es muerte. Punto y se acabó. Es un incambiable. Pero de igual manera, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es un incambiable. Entonces, ¿en qué te ocupas? No, pues es que yo quisiera ocupar, pero no tengo tiempo. Mire, tengo que entendimiento humano.
queremos, yo por años, ¿no? Tenía un conflicto interno que me causó mucho daño porque yo vivía frustrado eh, con el hecho de que no podía eh, en mi entendimiento no renovado, vivía un conflicto entre tiempo con Dios y el resto del tiempo, ¿no? Para mí tiempo con Dios significaba, bueno, pues retírate, no haya distracciones, no pase nada, ¿no? Pero pues tienes familia, tienes esto, tienes aquello, tienes... Entonces, ¿cómo le haces? Y eso era y duró años ese conflicto. Y mucha oración y lágrimas y berrinches y demás. Pero era una cosa ignorante, completamente absurda, porque tiempo con Dios debe de ocurrir en el hervor de los frijoles, ¿me entiendes? En tu día a día, en cada situación que enfrentas, en todo lo que eres, tiempo con Dios, aquí, 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 en mi espíritu. Él está presente. Él tiene vivencias preparadas de antemano que quiere darme en esas situaciones. Y a mí me corresponde elegir si recibo lo que Él preparó de antemano, porque Él sí sabe, yo no sé qué va a pasar al ratito, pero Él ya sabe. La llamada que va a entrar, el evento que va a suceder, la persona que se va a presentar, todo lo tiene previsto y provisto. Entonces, cuando Él rompió esos engaños en mi corazón, estoy hablando del proceso, Él tiene que confrontarte con su verdad e invitarte a recibirla. Cuando la recibes, viene el redargüimiento. Acuérdate de eso. Y redargüimiento no es sacarte tus trapitos al sol y hacerte ver mal. No, redargüimiento es invitarte a limpieza, a libertad. Es esto, como tú lo crees, lo has pensado, lo has aceptado, lo has proclamado, está en contra de mi verdad. Me permites removerlo de tu vida. Santificarte por completo. La santificación es la obra de Dios de limpiarte de todo lo que no es divino. Y entonces vas a vivir el proceso de la confrontación de la verdad contra el engaño. Yo vivía un engaño, el engaño de que tiempo con Dios es todo, silencio, sin interrupciones externas. Entonces agarré y, pues de madrugada. Pues hasta en la madrugada había interrupciones, ya que se dieron cuenta que yo me levantaba temprano, ahí estaban las interrupciones. Y los berrinches, ¿cómo va a ser? Padre, ¿por qué lo permites? Pero no estaba yo escuchando su voz, sino yo tratando de encontrar cómo hacerle. ¿Ves cómo el engaño va más profundo? Entonces, entender, espérate, yo no tengo que inventar nada. Yo tengo que hacer caso al que diseñó y se comprometió a hacerme su hijo. Es su responsabilidad habilitarme en esta vida que Él es en mí. Y conforme empiezas a vivir eso, entonces todo lo que no funciona divinamente adentro y produce muerte, no te sometes a él. Lo contrario es, Padre, ¿por qué está esto en mí todavía? Gracias por comprometerte a limpiarlo. Y lo entregas. Y Él te limpia. Y vas viendo crecer en ti la libertad
de todos esos afanes, de todos esos engaños, de todo ese raciocinio humano que produce muerte. Pero Dios nunca te deja vacío. Conforme Él remueve el engaño, escribe su verdad en tu corazón. Y esa es la corrección. Si la corrección de Dios en ti es escribir lo correcto para que eso esté ya plasmado eternamente en tu nuevo raciocinio. Y porque Él escribe esas verdades en ti, tú empiezas a funcionar naturalmente en eso que es verdad. Entonces, regresamos a la economía. Y lo que el corazón de Jesús piensa es, todo es de mi Padre. Y todo lo mío es de Él y todo lo suyo es mío. Así que yo estoy bien provisto, no pasa nada. No necesito tener $1,000,000 en la cuenta, no necesito tener posesiones a mi nombre para tener algo. Todo vivo. Si es 0 posesiones, lo tengo todo de todas maneras. Y si tengo un montón de posesiones, son de mi Padre de todas maneras. No pasa nada. Mi corazón ya no, el de Jesús nunca ha estado atorado a cosas para ser alguien o para tener algo para. El dueño de todo no necesita andar presumiendo. Ahora, ese raciocinio, Dios quiere escribirlo en ti. Pero eso va a implicar desarraigar engaños que conforman la lógica humana. ¿Sí? Y mientras no nos prestemos cada uno a vivir este proceso, pues sí, la promesa está dada, el cumplidor de la promesa está presente, pero si en mi corazón siguen esas raíces produciendo su fruto, porque yo no me someto al proceso de limpieza, de la destrucción de esos argumentos para recibir la mente de Cristo y vivirla, pues ahí voy a estar. Entonces, vamos a permitirle a Dios envolver este paquete, este itacate, como decimos, ¿no? Para que lo digeramos cada uno y le permitamos a Él trabajarlo en nosotros. El ocuparse del Espíritu produce vida y paz. Entonces, mi oración es, Padre, enséñame a ocuparme del Espíritu. En mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida social, en mi vida en tu familia, con mis hermanos y hermanas, porque ¿cuántas veces la relación entre hermanos y hermanas en Cristo ha producido muerte? Pues un montón. ¿Qué es eso? Cada vez que ves a alguien y en ti surge un juicio, una crítica, es muerte. ¿Qué vida ni qué 8 cuartos?
Entonces te das cuenta de la importancia de vivir este trabajo de Dios en cada uno de nosotros para que todo nuestro día sea un día en vida y paz, un día divino. Y donde esté la llaga ahorita en tu vida, donde esté ese callo que te molesta, donde esté el asunto que está causando el problema en ti, allí es donde Dios quiere trabajar contigo. Es donde Él quiere enseñarte a transicionar. Yo estaba atorado en ese engaño de, a menos que yo tenga tiempo, a menos que no puedo tener comunión con Dios, porque la comunión solamente ocurre si yo oro tantas horas y entro en su presencia y todas esas cosas. Cuando Él no cambia, Él no cierra la puerta y dice, ahorita no molestes. De su lado de Él no hay candado en esa puerta, en mi corazón. La cerradura la manejo yo nada más. Y lo hago pensando. ¿Sí? Así que visualízate hoy por el Espíritu Santo aprendiendo a pensar de Dios, no en Dios, sino que Él produzca su pensar en ti. Eso requiere que no aceptes otra fuente, empezando con la tuya. Y el poder para hacer esto, Él te lo va a dar, porque todo lo que Él necesita ver en tu corazón es que elijas escucharle. ¡Pum! Su poder entra en acción. Que te niegues a someterte a la naturaleza humana, su poder entra en acción. Instantáneamente. Compruébalo. Y vive. Y disfruta la realidad de ser hijo o hija de Dios. Y cada vez que el Espíritu Santo te recuerde, porque ya te fuiste a la muerte, estás estresado, enojado, provocado, lo que sea, confundido, no hay condenación. Lo que necesitamos aprender a hacer es a regresar a comunión instantáneamente. Padre, gracias, porque tú me santificas. Y escuchar. Escuchar, recibir el redargüimiento, someternos a la limpieza que Dios va a producir y permitirle escribir esas leyes divinas, esa verdad divina en tu corazón. Allí es donde ocurre el milagro. ¿Sí? Cuando queda inscrito en ti lo que es verdad divina y empiezas a operar naturalmente en la naturaleza divina, pues has transicionado. Y Dios es poderoso para hacerlo y fiel para cumplirlo en cada una de nuestras vidas. Y eso es la cosa asombrosa, es yo no te lo tengo que comprobar, nadie te lo tiene que comprobar. Deja que Él te lo compruebe. Amén. ¿Quién quiere participar? Hola, yo quiero participar. Adelante, Rebe. Gracias, buen día para todos, buena tarde.
He entendido los desarraigos y la transformación, ¿sí? Los he vivido. Pero algo que impactó una vez más mi vida fue esto. Me maravilla lo que significa el que mi Padre depositó en mí el Espíritu. Esa parte me tocó tremendamente y no logré pescar todas las palabras, pero esa parte única, profunda, impenetrable, por nadie más que no sea Dios y yo. Bien que en lo profundo me hace comprender sabiduría. Puedo ver la esencia de mi ser en esta nueva vida. Es lo que puedo decirle, un impacto más a mirarme en el Espíritu. Gracias. Gracias, Rebe. Es algo tan hermoso conocer el corazón de nuestro Padre. Su anhelo por vivir comunión con sus hijos, individualmente. Mi comunión con Él es nada más mía y suya. Y la tuya con Él es nada más tuya. Y el entendimiento humano no concibe eso. Por eso es que en el entendimiento humano las religiones siempre crean pirámides y estructuras de logros y dependencias y todo eso. Y la gente añora eso, ¿no? Me decía una persona ayer, es que yo te veía y decía, es que Él está más cerca de Dios, ¿no? El concepto humano. Pero lo hermoso de ayer fue que Él dijo, ahora yo escucho a Dios también. Ese es su anhelo, intimar contigo y que tú le conozcas a Él. Esa es la oración de Jesús. Escucha a Jesús horas antes de ir a la cruz por ti y por mí, diciendo, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y eso no está complicado porque lo único que tienes que elegir hacer es escucharle a Él, en lugar de escucharte a ti o de escuchar a otros. Creo que conviene unir aquí las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Todo ese capítulo es asombroso cuando el Espíritu Santo te lo revela. Pero Jesús dice, por ejemplo, Él dice, mis ovejas conocen mi voz y no oyen la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. ¿Te das cuenta de esa singularidad? Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Esa es una secuencia. ¿Sí? Oigo, sigo, vivo. No puedo recibir vida eterna si no oigo, pero oír nada más tampoco lo permite porque hay una elección.
Ya oí. ¿Y ahora qué hago? No, pues está muy bonito, pero Jesús le dijo al joven rico, ¿verdad? Ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El muchacho lo oyó, pero decidió no hacerlo, no seguirle. Y entonces no hubo vida eterna. Y en el hacer de tu día a día, esa es la secuencia. Oigo, Dios va a mostrarse, a manifestarte, invitarte a dar pasos en tu corazón, los pasos de tu corazón, los pasos de tu mente. Sigues, vives. Solamente puede ocurrir en ti, con Él. Gracias, Rebe. Isabel, vemos la manita levantada ahí. Adelante. Pues de antemano, gracias, señor Cristóbal, porque qué palabras, ¿no? O sea, viene a Dios lo utiliza para podernos hablar. Y mi padre, wow, he vivido de las dos, ¿no? La naturaleza humana y ahorita la naturaleza, bueno, vivir en el espíritu, ¿no? Y ahora sé que vivir en el espíritu es vida, y vida es paz, es a pesar de que todo, de que todo se vea gris, de que la gente venga aquí y me diga, porque pues obviamente familiares y todo te dicen, es que, ¿cómo está la situación? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿No? Y yo al verlos decir, wow, gracias Dios, porque yo no estoy sintiendo lo mismo que ellos. Quizás lo hubiera sentido en otros tiempos, ¿no? Yo digo, wow, no, yo lo que siento en estos momentos es paz, esa paz que es fuera de todo entendimiento, a pesar de que todos, de que las noticias, esto, lo otro, digan lo que digan. Yo casi no veo noticias, casi nunca, y a mí me gusta ver noticias. En sí yo no me gustan, ¿no? Pero obviamente pues no está uno fuera de, no vive en una burbuja, ¿no? Porque de repente uno va pasando y de repente, ay, no, sí sabes lo que dijeron y que esto, que lo otro, o las llega a escuchar y lo que digo, mira, señor, papá, yo, pues la verdad, si me pongo a escuchar eso me voy a volver loca. Yo prefiero mejor escucharte a ti, ¿no? Porque ya lo viví con el proceso del cáncer, yo ya lo viví. Cuando estaba en el proceso era aterrador. Cuando recién salí del hospital, que el doctor me dijo, señora, su diagnóstico es cáncer, metástasis, a pulmones, esto, lo otro. Y en eso el miedo que me invadió fue así horrible. Dije, Dios, ya no voy a ver a mis nietos, ya no voy a ver. Empecé a pensar en mi mente, wow, o sea, fue aterrador. Después, cuando yo decidí ya no escuchar esas voces y esos diagnósticos y decidí escuchar a Dios por medio de su palabra, fue vida. Ahí fue cuando yo dije, wow, Señor, o sea, no tengo miedo porque yo sé que tú me vas a sacar de esto. Yo sé que tú, declaro mi vida sanidad, porque tú me lo dijiste aquí. Y porque mi Señor Jesucristo murió en la cruz por mí y se llevó mi enfermedad. Eso ya se fue. Entonces yo decidí ahí creerlo y fue cuando empecé a vivir esa vida en el espíritu. Fue cuando decidí que era más feliz estar de este lado. A pesar de todo, o sea, porque era para volverse loco, ¿no? Y yo, ahora que viene gente y me dice, no, yo les comento, y obviamente yo les hablo sobre mi experiencia, sobre la vida con Dios ahora de este lado, ¿no? Y eso. Y ellos, como usted decía,
te dicen, no, pero sí, o sea, sí hay que creer en Dios, pero también Dios dice, y te dicen cosas que ni es cierto, que yo no he escuchado aquí en la Biblia, ¿no? Y le digo, pues eso no lo dice, eso tú lo has aprendido generaciones que te lo han metido en la cabeza. Ah, Dios dice esto, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, pues yo no lo he leído aquí, ¿no? De que diga, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no lo he leído, y le digo, esas son cosas que tú has aprendido de tus padres, que te lo han dicho y eso, pero realmente le digo, yo, lo que he aprendido, yo en este proceso de vida, a partir de que yo le permití a mi Señor y al Espíritu Santo escucharlo, a partir de que yo dije, sí, papá, voy a escuchar tu manual de instrucciones, que es la Biblia, papá, ¿cómo me estás instruyendo cómo vivir? He sentido otra vida. Entonces, yo les comento y pues sí, de repente se quedan así como, pues sí. Y le digo, léelo, empícelo a leer, déjate guiar y vas a ver esa paz, o sea, de verdad, o sea, no me creas, dime, ok, esta está loca, así asado, pero pues inténtalo, digo, de todos modos mal estás, ¿no? Le digo, de todos modos mal estás, ¿no te gustaría saber si puedes estar bien? Hazlo. Entonces, bendito Dios, hay algunas personas que me han comentado, bueno, lo que nos has mandado, oye, me da mucha paz, fíjate que lo pasé a fulanito de tal, pues, versículos o así, y digo, Dios, es que de verdad que das paz. O sea, digo, es que eso es lo que tú das, eres grande, Señor, porque al leer eso, híjole, ay, no, lo amo. Entonces, vivir de este lado, yo sé que muchas veces me llegan pensamientos, cosas, porque, wow, yo creo que el maligno, pues su chamba es esa, ¿no? Decir, no, pues, ese es mi trabajo, ¿no? Hacerte que desconfíes y decirte cosas, pero por gracia de mi Señor, me ha enseñado a pararlo, ¿no? A pararlo, a decir, hey, esto no es tuyo, eso no es mío. Páralo y recházalo y hazlo a un lado, porque ese no es mi pensamiento, ¿no? Y le digo, gracias, Señor. Cuando mi hermana a veces me habla y me dice, es que fíjate que pensé o hice o esto, hey, no es de él. No, acuérdate que Dios, ¿qué es? Dios, ¿qué es? O sea, es paz. Es a pesar de que todo viene y hay una revolución. Digo, hermana, acuérdate que a mí me habían diagnosticado esto. O sea, ¿qué más? Pero como a veces no somos como, híjole, que no nos damos cuenta, y a pesar de que viste ese milagro, eso, no, digo, yo lo entiendo, porque yo pasé por ahí, yo veía muchos milagros y ahora lo veo y digo, y no lo creía, ¿no? O sea, decía, sí, pero a ti, porque a mí no, ¿no? Entonces le digo, ya hay que dejar esa soberbia de decir, cuando a veces nos ataca el demonio con pensamientos del pasado, de pecado, eso que Dios ya nos perdonó, pero somos tan orgullosos que decir, no, tú sí ya me perdonaste, pero yo no me he perdonado, ¿no? O sea, no, pues eso, no, Dios ya me perdonó, mi Padre, y le agradezco en el alma que lo haya hecho. Yo ya sé que Él me ama y que ahora quiere que yo sea, quiere que lo escuche. Yo lo que siempre le pido, Señora, enséñame a escucharte, ábreme esos oídos espirituales, papá, porque yo veo mucha gente como que dicen cómo lo escuchan, ¿no? Y Dios me dijo, o Dios así, de la iglesia y eso. Ay, no, yo digo, ay, papá, yo sí quiero, o sea, yo quiero hacer eso, quiero escucharte, que tú me dirijas así, hija, vete así, tienes que hacer esto, wow, quiero hacer eso. Y la vez, y como siempre se lo pido, hace poco me hizo escucharlo. Yo estaba pensando unas cosas como en molesta de algunas cosas y de verdad de mi familia, y de repente a mi mente llegó, pero tú así, asado, Isabel, tú has hecho esto, o sea, tú no has permitido esto,
tú has controlado de esta manera, y así, yo dije, wow, sí, mejor cállate, ¿no? Yo dije, Isabel, mejor cállate, dije, gracias, Señor, gracias, porque eso vino de ti, o sea, al decirme no, o sea, yo estaba enojada es que yo quiero que hagan esto, y que hagan lo otro, y en eso, oigo, pero tú lo escuché en mi mente, tú has querido, ¿cómo se dice? Controlar todo, has querido, y de repente dije, papá, gracias, gracias, yo no tengo que ser así, perdón, Señor, o sea, ay, no, eso fueron, cuando lo sentí en mi mente, yo dije, este eres tú, porque me estás diciendo, a ver, bájale, como diciéndome, a ver, permíteme, ¿no? Bájala y tú has hecho esto, entonces, tú estás mal. Y yo dije, gracias, papá, gracias por escuchar, por hacerme que me escuche y darme cuenta que la que estoy mal soy yo en muchas cosas. Entonces esa parte dije, ya te estoy empezando a escuchar, y te amo y te lo agradezco. Y yo sé que ahora vivir de este lado es vida, es paz. Porque con esto que está pasando sería de locura. Y todo lo que dicen y esto, y veo a la gente que viene así, o a los que han podido ver, ¿no? O que me hablan y que me dicen, es que esto está así, que la economía y que viene, y yo así como, pues solamente Dios, o sea, solamente Dios sabe qué va a pasar, solamente Él. Yo vivo el día, solo por hoy, como dirían los hermanos de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy vivo de la palabra de mi Señor y de la esperanza que Él me da a través de su palabra, de que Él me dice que Él me dice que me da paz, Él me dice que me da esa tranquilidad, y eso lo amo. O sea, gracias, Señor, por amarme y por guardarme, papá. De verdad, gracias, porque en otros tiempos yo no vivía así, yo no sabía de esto. Y lo amo. Gracias, es todo. Gracias, Isabel. Hermoso el testimonio de Dios, cómo Él va construyendo su testimonio en nuestro corazón y creando esa confianza que su amor produce, ¿no? Cris, coméntanos, te escuchamos. Vamos que abre tu micrófono, por favor. Ya. Buenas tardes. Pues yo estoy muy agradecida porque indudablemente que es el Espíritu de Dios quien acomoda lo que nuestro papá nos trae y lo que quiere que nosotros vivamos con él, ¿no? Porque precisamente esta semana esa misma palabra de ser una nueva creación, de transformar tu pensamiento, ha sido muy, muy latente diario, de verdad, así lo he tenido, porque indudablemente te das cuenta que bueno, hablabas tú de los arraigos que tenemos, hablando de las creencias que se nos han a veces impuesto, o sea, la verdad, religiosamente hablando, en las iglesias se nos han impuesto, porque si no piensas así, casi te sacan de las iglesias. Y entonces, bueno, todo eso hemos tenido que, hablando de esa vieja naturaleza, pues aceptarlo, ¿no? Y estoy hablando de los que nacimos casi en el cristianismo y en el evangelio. Has tenido que aceptarlo porque pues no te queda de otra, aunque hay cosas que tú dices, esto no está bien, ¿no? Esto no, y yo me considero una persona que desde niña he tenido eso de decir, no, como que hay algo que aquí no está, como que no engrana, ¿no? Indudablemente que el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí desde que yo nací, o sea, ahí está cuidándonos. Pero ahora que
le he permitido al Espíritu desarraigar lo que mi papá quiere desarraigar. Y en esta semana veía, no solamente veía, me siento un pámpano. O sea, yo me siento un pámpano ya dispuesto a reflejar el fruto de Jesús. Tengo conexión con personas que tienen trastornos muy fuertes. Y una de ellas esta semana me decía, yo fui cristiana, pero fui cristiana de vara. O sea, de que me tenía que entrar la palabra a la fuerza, ¿no? Entonces, yo ya no quiero saber nada de iglesias, me decía, ¿no? Lo más maravilloso de eso es porque ya Dios tiene dispuesto en ti ese fruto que necesita que otros conozcan. Entonces, cuando ella me decía eso, se los digo así, honestamente, he tenido que decirle al Señor que tome esta pasión, pero que también tome este coraje. De cuántos líderes, yo también fui pastor, y por eso de alguna manera frené. De cuántos líderes han puesto cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Y le han impuesto a la gente mandamientos de hombres. He estado luchando por esa pasión de ver libre a la gente que una vez disfrutó de una iglesia, ¿no? Y como decía, sí, la presencia de Dios, la intimidad, la comunión con Dios, no se reduce a una iglesia, porque también esa es una mentira, ¿no? Que ve a la iglesia, porque si vas a la iglesia, entonces yo tengo que ver, y ahí estamos nosotros como padres, ¿no? Que realmente estás buscando a Dios. Entonces, ahorita con lo de la pandemia le dio, pero duro a las congregaciones, ¿no? Porque entonces cada quien se encerró en su casa y entonces pues sí salieron muchas cosas ahí, ahí todas, pues corruptas, ¿no? Entonces, volviendo a ese punto, hay una pasión, pero también hay un enojo. Y es lo que yo le digo al Señor, te entrego esto porque no lo sé manejar, porque yo no sé qué. Yo esto tampoco quiero irme del otro lado, pero cada vez de que yo entiendo que Dios quita de mí los engaños, descubre el engaño del diablo, descubre el engaño de mi misma humanidad, cada vez me convenzo más de que hay gente que no puede ni dormir porque sabe que pecó contra Dios y que ahora cómo se acerca a Él porque no se siente limpia, ¿no? Que fue lo de esta persona. Y son insomnios, o sea, es una situación de ansiedad horrible porque la persona que le llevó pues ya no está y no sabe cómo, pero era lo que yo les decía. Yo le agradezco a Dios lo que ha estado descubriendo, el engaño que ha estado descubriendo también de esa humanidad que yo ya dejé, pero como tú decías, bueno, como el Señor decía, cada vez, por eso son estas pláticas que estamos nosotros, que Dios nos permite tener, porque recibimos esa palabra de fe, y como decías, Dios siempre habla un presente perfecto, ¿no? Él ya nos ve así. Entonces, sí viene esa pasión, pero también viene esa molestia, ¿no? Esa molestia que a veces yo le digo, Señor, tómalo y enséñame ahora a caminar, porque no me puedo ir del otro lado, ¿no? Entonces, yo con esto les quiero decir, yo he escuchado mucho de la regeneración desde que era niña, pero nunca me sentí, me vi y me creí viviendo bajo una nueva naturaleza. Y en la iglesia última que yo estuve, cuando decían, ya vivimos como la nueva naturaleza, lo agarramos para ser petulantes, lo agarramos para atropellar a la gente inconversa, diciendo, no somos hijos de Dios, somos los superhéroes, somos, ¿no? Y así creíamos que era la vida divina, cuando es completamente diferente, ¿no? Cuando es completamente diferente, porque Dios te lleva a amar a esa gente que está perdida, a esa gente que no sabe ni cómo hacerlo. Nosotros estamos en una reunión donde Dios
nos está hablando. Pero hay gente que no tiene esa oportunidad. Y hay gente que piensa que ya no hay otra oportunidad, porque a las iglesias donde volteen, pues también la gente piensa que una iglesia es perfecta y su propio idealismo y cómo piensa que debe de ser, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios porque me veo y me vivo ya en esa nueva naturaleza. Y te decía porque había gente de mi iglesia que decían, como yo ya sabe que voy a pecar, pues ya soy justificado, ¿no? Y muchos de ellos tergiversaron y se fueron por el lado donde pues había adulterios, había cosas así bien gruesas, ¿no? Ahora entiendo muchas cosas y lo más maravilloso de todo es del anhelo de mi papá de seguirme conociendo y de que él se da a conocer. Siento una suma confianza de acercarme, de saber, y se los digo llorando porque le perdí la confianza a Dios. Se la perdí. Cuando tú nos hablabas de darle el crédito, yo no le daba el crédito porque había sido lastimada en mi confianza, en esa confianza de líderes, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque todo ya lo tiene escrito. Y le doy gracias a Dios porque ahora vivo en esto. Vivo en esto y no le puedo adjudicar a nadie más que solo al Espíritu de Dios, que sí vive mis días, mi minuto a minuto conmigo y me conoce. Siento el anhelo de mi papá en siempre, cada vez que despierto, siento ese anhelo y no son cosas románticas ni clichés, de veras, se los prometo. Es que sientes eso, lo vives. Y aunque yo esté en el trabajo, aunque yo sé que está ahí, que él está impregnado de todo eso. Cuando a veces pensaba que era orar, que era quedarme ahí quizá cuántas horas para entonces saber que yo estaba santificada y que yo estaba purificada, y sobre todo la unción, porque la unción así era. La unción era ver cuántas horas, ¿sí? Y entonces ahí te voy a venir la unción, entre más horas y más, y les aclaro, no estoy diciendo que la oración, no, ahora la oración para mí es algo fresco, pero dejó de ser un amuleto casi, o sea, más bien era un amuleto. La Biblia lo mismo. O sea, yo quiero aclararles, no estoy diciendo que no se lea la palabra ni que no se ore, pero yo lo antepuse antes a tener comunión, a conocerle a mi papá, que eso es muy distinto, me llené de religión. Y hoy por hoy vivo unos días agradecida por eso, porque me siento pámpano, me sé pámpano. Y yo sé que todo ese fruto que viene de Jesús, que no es mío, yo solamente lo recibo, y ahí está disponible para el que lo quiera tomar. ¿Sí? Yo he entendido eso, me costó mucho trabajo porque mis pensamientos, mis creencias y sobre todo el sentir no concordaba. Entonces yo le agradezco mucho a Dios por todo lo que está haciendo en nosotros y lo que va a seguir haciendo. Gracias. Gracias, Cris. Asombroso el trabajo que Dios se ha comprometido a realizar en cada uno de nosotros. Y maravilloso cómo Él nos va sanando, ¿no? Ninguno de sus hijos va a ser víctima de nadie, ni de sus propios fracasos, ni de sus propios pecados. No. Él va a producir en cada uno de nosotros hijos igualitos a Jesús. Porque allí es donde puede darse la comunión, el 100% de Él operando en cada uno de nuestros corazones. Eso requiere un corazón limpio completamente de todo lo
tenemos la autoridad de decidir. Y no es una decisión cronológica, no es algo que, sí, yo ya recibí a Jesús hace tanto tiempo. No, es, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿En qué está mi mente? El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si recibo esa verdad, no voy a empezar a fabricar cómo le voy a hacer, sino como niño recién nacido voy a recibir. Enséñame a ocuparme del espíritu. Y libera mi corazón de todas, como tú usas el término de arraigo, ¿no? De todos los arraigos y de todos los engaños que buscan obligarme a ocuparme de la carne. Y es una cosa maravillosa cuando cada aspecto de nuestra vida empieza a funcionar desde el espíritu. Porque para eso hemos nacido de nuevo. Padre, gracias por lo que has hablado a cada corazón y seguirás instando a cada uno de tus hijos. Tu anhelo es comunión, vivir tu vida en nosotros y que por amor nos confiemos a ti. Gracias por tu paciencia infinita y gracias por tu fidelidad inquebrantable para cada uno de nosotros, Padre. Continúa escribiendo esa hermosa carta viva que nos estás haciendo para que todos los que nos rodean puedan ver en nosotros de lo que eres capaz y lo que anhelas hacer con todos, sin excepción. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones.